Toca el turno de Moldova, con la canción Viva Moldova, interpretada por Satoshi. ¿Será que esta canción es un tributo a su nación? ¿Qué les parece si juntos reaccionamos y vemos por primera vez la propuesta de Moldova en Eurovisión 2026? Bien, tengo mucha curiosidad por el Viva Moldova. Viva Moldova, aloha, adio vida loca, Soroka, Europa, Palma de Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, e una, e nova, welcome to Moldova, Moldova, aloha, adio vida loca, Soroka, Europa, Palma de Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, e una, e nova, Repubblica Moldova, patria mama, te amo, forever, ne cheamă la lucru, la zeamă, noi trecem vama, familia e baza, mi casa e su casa, asevu la masă și spune-ne che pasa, undeva, undeva, între praf și stele, suntem noi rătăciți strigând. Ok, perdón que le pare en este momento. Me está gustando lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo, ¿eh? Ustedes saben, si ya pasaron por todos mis videos, esto es particularmente lo que yo amo de Eurovisión. Un grupo de personas con una creatividad tal que lo que quieren llevar al escenario de Eurovisión es su identidad nacional. Pero no solo eso, su identidad nacional mezclado con ritmos modernos, ritmos actuales o ritmos que sean reconocidos a nivel internacional. Estamos viendo y escuchando a una banda, Satoshi, que si nos vamos por la parte de la voz, tú pensarías que, está rapeando o está hip hopeando, pero de pronto te acaba de entregar unas partes líricas bastante bien realizadas, que eso particularmente a mí me ha sorprendido. Por otro lado, la melodía. Escuchamos que es como un hip hop, pero tiene unos sonidos étnicos y folclóricos, me imagino que son originarios de Moldova, sumado a una canción bastante fácil de entender. Tiene partes en español incluso, y eso yo lo agradezco enormemente. Gracias, Moldova. Que eso está haciendo que la canción sea muy mainstream y se vuelva rica. Están pasando todo lo que representa a Eurovisión, que es la parte folclórica de los países que participan, y además mezclado con una instrumentalización moderna como hip hop y una forma de cantar como tipo rap, pero también con esta parte lírica. Vamos a seguir escuchando porque hasta el momento vamos muy bien. Viva Moldova, aloha, adio vida loca, Soroka, Europa, Palma de Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, e una, e nova, Repubblica Moldova. Welcome to Moldova. Repubblica Moldova. Doina te quiero, cora te quiero, limba română moldovano vero, vibe-ul mereu Maria Mirabela, focul din vatră, Doga Viero, Peace Europa, hasta la vista, asta e viața, nu mai fi tristă, in vino veritas vine Moldova, noroc Cincin Terra Nova. Viva Moldova, aloha, adio vida loca, Soroka. Ok, ya estamos llegando a la parte final. Híjole, espero de verdad que la gente que vota en Europa aprecien esta canción, sepan valorar lo que Moldova está presentando. Em, Musicalmente hablando, es una delicia. Tiene
todos los elementos para funcionar de manera mainstream y a la vez para funcionar en el escenario de Eurovisión. Ustedes saben que Eurovisión tiene características muy particulares a la hora de pisar el escenario. No son canciones en su mayoría que pudieran funcionar de manera global. Pero lo que está trayendo Satoshi a esta edición de Eurovisión tiene todo para ser mainstream y a la vez representar a Moldova con el estilo particular de las canciones que participan en Eurovisión. Tiene rap, tiene hip hop, tiene folclore, tiene sonidos étnicos, tiene instrumentalización orquestal. Híjole, es una canción bastante completa y además tiene a un cantante principal con mucho carisma y una voz que, como les dije, lo está haciendo muy bien. O sea, vocalmente se está defendiendo bastante bien el cantante principal de Satoshi. Vamos a ver la parte final. Europa, Palma di Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, e una, e nova, welcome to Moldova, Moldova, aloha, addio vida loca, Soroka, Europa, Palma di Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, e una, e nova, Repubblica Moldova. Welcome to Moldova. Welcome to Moldova. Híjole, fíjense que mientras estaba viendo esta parte final, estaba yo pensando en la puesta en escena. Como he dicho en otros videos, la puesta en escena, aunque abiertamente no se califica, todos sabemos que la realidad es distinta. Sabemos que las puestas en escena a lo largo de los años se han convertido en un elemento esencial en las canciones. Si bien es un concurso de música, la puesta en escena es básica, es clave. Y me llama la atención el saber qué va a presentar Moldova con respecto a su puesta en escena con esta canción, porque creo que o puede salir muy bien o puede salir bastante desastroso, porque la canción en sí misma es un viaje. Tiene una carga musical fuerte que el carisma del cantante principal ya transmite. Falta ver cómo lo hace en vivo. Pero no sé si la puesta en escena vaya a ser algo que se convierta demasiado y no permita a la audiencia digerir la canción como deberían de hacerlo. Eso es lo único que tengo yo en mis dudas. Saber si la puesta en escena va a ayudar a elevar la canción o la va a perjudicar. Espero de verdad con todas mis fuerzas que ayude, que beneficie a la canción de Satoshi y Viva Moldova, que por cierto, esta canción puede funcionar bastante bien como una canción de marca del país, porque tiene un ritmo que te invita a conocer más de Moldova, ¿no? Y eso siempre se va a valorar, no únicamente en el escenario de Eurovisión, sino de manera internacional. Pero ustedes, ¿qué opinan? Cuéntenme en los comentarios qué piensa la audiencia sobre Satoshi y su Viva Moldova. Nosotros nos vemos en una siguiente video reacción a las canciones que participan en Eurovisión 2026. Gracias por verme.